Eso es puro drama tuyo, mamá. Estoy demasiado ocupado para estas cosas. La voz helada de mi hijo atravesó el cuarto del hospital. Yo, sentada al borde de la cama, todavía con el pecho adolorido, respiré hondo antes de contestar. Me desmayé, hijo. Esto no es ningún drama. Soy Conceição. Tengo 70 años. Y en ese momento no solo me dolía el corazón. Él volteó a ver el reloj con fastidio. ¿Y qué? Usted siempre exagera todo. Ahí entendí que el niño que crié sola desde que enviudé se había convertido en un hombre que me veía como una carga. Hijo, pude haber muerto. No puedo dejar todo tirado cada vez que usted se inventa un problema, murmuró sin levantar la mirada del celular. El aire se volvió pesado, casi metálico. Sentí el pecho apretarse, no por la arritmia, sino por la certeza de que me había convertido en un estorbo en la vida a la que le entregué todo. Pero, hijo, yo siempre estuve contigo. Esa conversación, con la luz fría pegando en la pared y la puerta entreabierta dejando entrar un aire helado, encendió algo dentro de mí, una claridad dura, inevitable. Ese día desperté y entendí que había llegado el momento de poner límites. Todo empezó cuando yo estaba formado en la fila del mercado, cuando todo se volvió negro. Un dolor en el pecho, las piernas temblorosas, y de repente estaba en el suelo con personas rodeándome. Alguien gritó para llamar una ambulancia, pero yo solo podía pensar en una cosa. Mi hijo Francisco necesitaba saberlo. Cuando desperté en el hospital, lo primero que hice fue pedir que le llamaran. La enfermera marcó el número y escuché su voz del otro lado de la línea. Oiga, estoy demasiado ocupado para eso ahora. Si no es nada grave, déjela ahí que voy por ella después. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 70 años. Y en ese momento sentí mi corazón quebrarse de una manera que no tenía nada que ver con el problema cardíaco que me trajo al hospital. Siempre fui una mujer fuerte. Trabajé toda la vida como costurera para darle lo mejor a mi único hijo. Después de que mi esposo Antonio falleció hace 5 años, Francisco se volvió todo para mí. O al menos eso era lo que yo pensaba. Cuando él se casó con Gabriela hace 18 años, pensé que ganaría una hija. Qué equivocación la mía. Ella siempre me trató como un estorbo, y poco a poco fue alejando a mi hijo de mí. La enfermera me miró con pena cuando colgó el teléfono. Doña Esperanza, voy a llamar a alguien más de la familia. Pero no había nadie más. Francisco era todo lo que tenía, y él estaba demasiado ocupado para importarle si su madre estaba viva o necesitaba ayuda. Me quedé 3 horas sola en ese hospital, siendo examinada por el doctor Rafael, quien me explicó que tuve una crisis de arritmia cardíaca causada por estrés. Señora Morales, su corazón está gritando por ayuda. El estrés emocional puede ser tan peligroso como cualquier enfermedad física, me dijo con voz suave. Sus palabras me calaron hondo porque sabía exactamente a qué se refería ese estrés. Cuando Francisco finalmente apareció, ya era de noche. Entró al cuarto bufando, como si yo fuera una carga que necesitaba cargar. Mamá, qué susto innecesario fue este. Gabriela dice que usted siempre exagera. Esas palabras me dolieron más que cualquier dolor físico que había sentido en mi vida. Miré a mi hijo, ese hombre de 45 años al que había dedicado toda mi existencia, y no reconocí al niño amoroso que había criado. Francisco, le dije con voz temblorosa. Me desmayé en el mercado. Las personas me ayudaron cuando tú ni siquiera pudiste tomarte 5 minutos para preocuparte por mí. Él rodó los ojos de una manera que me rompió el alma. Mamá, usted sabe que tengo responsabilidades. Gabriela está embarazada de 3 meses, Miguel tiene sus estudios y yo trabajo 12 horas al día. No puedo dejar todo por cada pequeño drama. Drama. Llamó drama a mi desmayo, a mi miedo, a mi soledad. En ese momento, algo muy profundo cambió dentro de mí. Por primera vez en 70 años, comencé a cuestionar si el amor que yo daba estaba siendo desperdiciado. Y una vocecita allá en el fondo de mi mente susurró una pregunta que me golpeó como un rayo. ¿Y si realmente prefirieran que desapareciera? Recordé cuando Francisco era pequeño, tal vez de 8 años, y se enfermó de varicela. Me quedé despierta noches enteras cuidándolo, poniendo compresas frías en su frente, leyéndole cuentos para distraerlo de la comezón. Él me abrazaba y decía, «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte igual que tú me cuidas».
Ahora ese mismo niño me miraba como si fuera una molestia en su vida perfectamente organizada. ¿Gabriela está embarazada?, pregunté, sintiendo una nueva puñalada en el corazón. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? Francisco suspiró con impaciencia. Iba a contárselo cuando fuera el momento adecuado, pero con este drama de hoy, obviamente no era el momento. Otra vez esa palabra, drama, como si el sufrimiento de su propia madre fuera algo teatral e innecesario. El doctor Rafael regresó con los resultados de mis estudios. Señora Morales, necesita reducir el estrés en su vida. Su corazón no puede seguir soportando esta presión emocional. ¿Tiene algún familiar que pueda quedarse con usted esta noche? Miré a Francisco, esperando que dijera que por supuesto, que me llevaría a su casa, que me cuidaría como yo lo había cuidado tantas veces. En lugar de eso, revisó su celular con impaciencia. Doctor, mi esposa está embarazada y necesita descanso. ¿No puede quedarse aquí una noche más? La frialdad en su voz me partió el corazón de una forma que no sabía que era posible. El doctor me miró con compasión, y luego a Francisco con una expresión que claramente decía lo que pensaba de hijos como él. Don Francisco, le dijo el doctor, con una firmeza que me sorprendió. Su madre acaba de sufrir una crisis cardíaca por estrés. Necesita amor y cuidado, no que la traten como un inconveniente. Francisco se puso rojo de vergüenza, pero no por las razones correctas. Estaba molesto porque el doctor lo había regañado, no porque se diera cuenta de lo mal que me había tratado. Mientras Francisco discutía con el doctor sobre las opciones de alta, yo me quedé ahí acostada, recordando toda una vida de sacrificios. Recordé cuando vendí mis pocas joyas para pagarle la universidad. Recordé cuando trabajé turnos dobles durante 2 años para ayudarle con el enganche de su casa. Recordé cuando cuidé a Miguel durante meses cuando Gabriela trabajaba, sin recibir ni siquiera las gracias. Está bien, interrumpí su discusión. Me voy a mi casa. Puedo cuidarme sola. El alivio en la cara de Francisco me confirmó todo lo que necesitaba saber. Su propia madre teniendo una crisis de salud era una molestia que quería resolver lo más rápido posible. Durante el trayecto a mi casa, Francisco manejó en silencio. Yo miraba por la ventana las calles de Ciudad de México, sintiendo como si fuera la primera vez que las veía realmente. Mamá, finalmente dijo cuando llegamos a mi casa, espero que entienda que ahora tenemos que enfocarnos en el bebé que viene. No vamos a poder estar viniendo a cada rato. Entiendo, le respondí, y por primera vez en mi vida realmente entendía. Entendía que para mi hijo, yo ya no era su madre amada, sino una obligación pesada. Entendía que mi nieto de 18 años, Miguel, había aprendido de sus padres que la abuela Esperanza era prescindible. Y entendía que mi nuera Gabriela había ganado la batalla silenciosa que había estado peleando durante años para alejarme de su familia. Cuando Francisco se fue esa noche, me senté en mi poltrona favorita, donde había tejido tantas chambritas para Miguel cuando era bebé. La casa se sentía más silenciosa que nunca. No era solo el silencio de la soledad, era el silencio de la irrelevancia. Me había vuelto irrelevante en la vida de las personas que más amaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la cara de asco que puso Gabriela la última vez que fui a su casa sin avisar. Suegra, me había dicho con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. Hubiera llamado antes. Estamos ocupados. Siempre estaban ocupados. Ocupados para todo lo que tuviera que ver conmigo. Pensé en Miguel, mi nieto, que ahora tenía 18 años y ya casi no me dirigía la palabra. Cuando era pequeño, corría hacia mí gritando, «Abuela Esperanza», cada vez que me veía. Ahora, cuando lo acompaño en las reuniones familiares, apenas levanta la vista de su teléfono para saludarme. Gabriela había hecho un trabajo perfecto enseñándole que yo no era importante. Recordé el último cumpleaños de Miguel. Había ahorrado durante meses para comprarle la guitarra que tanto quería. Cuando se la di, Gabriela inmediatamente dijo, «Miguel, di gracias a tu abuela y guarda eso. Ya veremos si realmente la vas a usar». La guitarra terminó en un rincón, olvidada, igual que yo. A las 5 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Prendí la estufa para hacer café, una rutina que había seguido durante más de 50 años. Pero esa mañana, mientras esperaba que hirviera el agua, algo dentro de mí se quebró definitivamente.
No con rabia, no con drama, como diría Francisco, sino con una claridad fría y dolorosa. Me senté a la mesa de la cocina donde Antonio y yo habíamos desayunado juntos durante 35 años antes de que el cáncer se lo llevara. Toqué su silla vacía y por primera vez me permití admitir una verdad terrible. Desde que él se fue, yo había estado mendigando amor de personas que ya no me querían cerca. El sol comenzó a salir, pintando mi cocina de un dorado suave que me recordó mejores tiempos. Pensé en todas las veces que había llamado a Francisco solo para escuchar su voz, y cómo él siempre parecía apurado por terminar la conversación. Pensé en todos los domingos que cocinaba su platillo favorito, esperando que viniera a visitarme, y cómo las visitas se habían vuelto cada vez más cortas y más espaciadas. En ese momento entendí algo que me dolió más que el desmayo del día anterior. No era que mi familia me hubiera dejado de querer gradualmente. Era que hacía años que no me querían, y yo había estado demasiado ciega para verlo, o tal vez demasiado asustada para admitirlo. Busqué en mi cartera la tarjeta del doctor Rafael. Necesitaba hacerle una pregunta importante. Cuando contestó, a pesar de ser muy temprano, su voz fue amable. «Doctora Esperanza, ¿cómo se siente?» «Doctor», le dije con una voz que ni yo misma reconocí. «Necesito saber algo. Si yo sigo viviendo con este nivel de estrés, ¿qué pasará con mi corazón?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Señora Morales, siendo honesto con usted, si no cambia su situación emocional, su corazón no va a resistir mucho más. El estrés crónico puede ser mortal, especialmente a su edad». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía en mi alma. O cambiaba mi vida, o mi vida se iba a terminar. Después de colgar, me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas. No llorando, no lamentándome, solo pensando. Pensando en qué tipo de mujer había sido antes de convertirme en una madre desesperada por el amor de un hijo ingrato. Pensando en los sueños que había tenido antes de que mi mundo se redujera a las migas de atención que Francisco me tiraba de vez en cuando. Y entonces, como un rayo de sol atravesando las nubes, recordé algo que Antonio me había dicho una semana antes de morir. «Esperanza, mi amor, cuando yo ya no esté, no te olvides de que eres una mujer completa por ti misma. No eres solo madre, también eres esperanza. Y esperanza merece ser feliz». En ese momento, sentada en mi cocina mientras el mundo despertaba afuera, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a seguir mendigando amor donde claramente no me lo querían dar. No iba a seguir siendo la madre molesta que siempre estorba. Si querían que desapareciera de sus vidas, les iba a dar exactamente lo que querían. Pero lo que no sabían era que Esperanza Morales tenía más secretos guardados de los que ellos imaginaban. Y cuando finalmente decidiera desaparecer, se iban a dar cuenta de todo lo que realmente habían perdido. La mañana avanzaba, y por primera vez en 5 años, desde la muerte de Antonio, me sentí completamente despierta. No despierta del sueño, sino despierta de la pesadilla en la que había estado viviendo. La pesadilla de creer que tenía que aguantar cualquier maltrato con tal de mantener a mi familia cerca. Fui a mi habitación y saqué de debajo del colchón una caja de metal que Antonio me había dado como regalo de aniversario. Adentro estaban todos nuestros documentos importantes, pero también algo que Francisco nunca supo que existía: los papeles de una cuenta de banco que Antonio había abierto años antes de morir y que había crecido silenciosamente todos estos años con los intereses. También estaban ahí los títulos de propiedad de la casa, completamente pagada, y un documento que Antonio había redactado con un abogado poco antes de su muerte. Un testamento que nombraba beneficiarios para todo lo que teníamos, incluyendo algunas decisiones que yo podía cambiar si así lo decidía. Cuando Francisco era pequeño, cuando aún me abrazaba y me decía que me amaba, yo había planeado dejarle todo: la casa, los ahorros, todo lo que Antonio y yo habíamos construido durante nuestra vida juntos. Pero ahora, sosteniendo esos papeles entre mis manos temblorosas, me pregunté si un hijo que no podía ni visitarme cuando estaba en el hospital realmente se merecía recibir el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi vecina Dolores, la única persona que parecía importarle realmente cómo estaba.
Esperanza, hija, ¿cómo amaneciste? Me contaron que ayer te llevaron al hospital. Su voz cálida me recordó que aún existía gente buena en el mundo, gente que se preocupaba sin esperar nada a cambio. Dolores, le dije, y por primera vez en días mi voz sonó firme. ¿Podrías venir a tomar un café conmigo? Necesito hablar con alguien. Media hora después, mi vecina estaba sentada en mi cocina, escuchando con atención mientras yo le contaba todo lo que había pasado. «Ay, Esperanza», me dijo cuando terminé mi relato. «Ese hijo tuyo se ha vuelto un malagradecido, y esa no era tuya. Desde el principio supe que esa mujer te tenía ganas». Sus palabras no me sorprendieron porque yo también lo sabía, pero escucharlas de alguien más me confirmó que no era mi imaginación. «Dolores», le pregunté, «¿tú qué harías en mi lugar?» Ella tomó un sorbo de café y me miró con esa sabiduría que solo da la experiencia de haber vivido 75 años. «Mira, hija, yo tuve un hermano igual. Se creía el dueño del mundo cuando se casó con una mujer de dinero. Nos trataba a toda la familia como si fuéramos sus empleados. ¿Sabes qué hice?» Negué con la cabeza, esperando su respuesta. Me alejé. Me fui a vivir mi vida sin estar rogando cariño donde no me lo querían dar. ¿Y sabes qué pasó? Él se dio cuenta de lo que había perdido cuando ya era demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas. «Pero Dolores, Francisco es mi único hijo. Si me alejo de él, me quedo completamente sola». Ella me tomó las manos con sus manos arrugadas pero fuertes. «Esperanza, tú ya estás sola. La diferencia es que ahorita estás sola y además te están maltratando. Si te alejas, vas a estar sola, pero con dignidad». Esa frase se me grabó en el alma. Sola, pero con dignidad. Cuando Dolores se fue, me quedé sentada en mi sala mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Francisco en su graduación, sonriendo mientras yo lo abrazaba orgullosa. Francisco y Gabriela el día de su boda, donde ella apenas me había dirigido la palabra durante toda la ceremonia. Miguel de bebé en mis brazos, cuando aún me necesitaba y me amaba sin condiciones. Todas esas fotos me contaban la historia de una mujer que había vivido exclusivamente para otros, que había sacrificado sus propios sueños, su propia felicidad, su propia identidad para ser la madre perfecta, la abuela perfecta. Y ahora esa mujer estaba sentada sola en su casa, con el corazón literal y figurativamente roto, dándose cuenta de que todo ese sacrificio había sido en vano. Pero también me contaban otra historia. La historia de una mujer que había sido fuerte, que había trabajado duro, que había construido una vida junto al amor de su vida. Una mujer que había sido feliz antes de convertirse en esclava del amor no correspondido de un hijo ingrato. Esa noche, antes de acostarme, abrí el último cajón de mi cómoda y saqué algo que no había tocado en años. Mi viejo cuaderno donde escribía mis pensamientos cuando era joven. Las páginas amarillentas estaban llenas de sueños que había tenido antes de casarme, planes que había hecho, lugares que quería visitar. Leí sobre la Esperanza de 20 años que quería viajar a Oaxaca para aprender sobre las técnicas de bordado tradicionales. Sobre la Esperanza de 30 años que soñaba con abrir su propio taller de costura. Sobre la Esperanza de 40 años que quería estudiar para ser maestra de manualidades. Todos esos sueños se habían quedado en ese cuaderno, sacrificados en el altar de ser la madre perfecta. Y ahora, a los 70 años, me preguntaba si aún quedaba tiempo para ser algo más que la madre rechazada de Francisco. Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho. Mañana iba a comenzar a planear algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Iba a planear mi propia liberación, porque si mi familia quería que desapareciera, les iba a dar exactamente eso. Pero cuando Esperanza Morales desapareciera, se llevaría consigo todo lo que ellos daban por garantizado, y solo entonces entenderían el verdadero valor de lo que habían perdido para siempre. La casa silenciosa. Los días siguientes pasaron como una neblina espesa. Me desperté cada mañana con la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi interior, pero tardé en entender exactamente qué era. Francisco no volvió a llamar después de dejarme en casa esa noche del hospital, ni siquiera para preguntar cómo me sentía o si había tomado mis medicinas. Su silencio me dolía, pero también me estaba enseñando algo importante. Yo no era una prioridad en su vida,
y tal vez nunca lo había sido realmente. La casa se sentía diferente ahora. No era solo el silencio físico, era como si los mismos muebles me estuvieran hablando, recordándome historias que había preferido olvidar. Me senté en la poltrona donde solía tejer mientras esperaba que Francisco regresara de la escuela cuando era niño. Ahí mismo había tejido docenas de suéteres para él, bufandas para el invierno, calcetines gruesos para que no se le enfriaran los pies. Recordé vívidamente un día cuando Francisco tenía 12 años. Había llegado a casa llorando, porque los niños de la escuela se burlaban de él por usar ropa hecha en casa en lugar de ropa de marca. Esa noche trabajé hasta las 3 de la mañana cosiendo dinero extra para poder comprarle los tenis que tanto quería. Cuando se los di, su sonrisa iluminó toda la casa. «Mamá», me había dicho abrazándome fuerte, «eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande voy a comprarte todo lo que quieras». Ahora, casi 40 años después, me preguntaba dónde había quedado ese niño agradecido. ¿En qué momento se había transformado en este hombre frío que veía a su madre como un inconveniente? Tal vez la respuesta estaba en los años que siguieron, cuando yo seguí sacrificando todo por él, sin enseñarle nunca el valor de lo que estaba recibiendo. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Gabriela. Mi corazón saltó por un momento, pensando que tal vez habían recapacitado, que tal vez se habían dado cuenta de lo mal que me habían tratado en el hospital. Qué ingenua fui. «Esperanza», me dijo con esa voz educadamente distante que siempre usaba conmigo. «Francisco me pidió que le dijera que no va a poder venir este domingo como siempre. Tenemos cita con el ginecólogo y luego vamos a ver cunas para el bebé». No mencionó para nada mi desmayo, mi estado de salud o si necesitaba algo. «Entiendo», le respondí, tratando de mantener la voz firme. «Dale mis felicidades por el embarazo». Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea, como si no hubiera esperado que yo reaccionara con tanta calma. Sí, gracias. Bueno, ya le avisé. Que tenga buen día». Y colgó. Así de simple, así de frío. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como si hubiera hablado con una extraña y no con la mujer que había estado casada con mi hijo durante 18 años. Ese domingo llegó y pasó sin ninguna visita, como Gabriela había anunciado. Me preparé como siempre lo hacía cuando Francisco venía. Limpié la casa de arriba abajo, cociné sus enchiladas verdes favoritas, puse la mesa con el mantel bordado que había hecho especialmente para él. Pero a las 7 de la tarde, cuando ya era obvio que no vendría, me senté sola a comer esas enchiladas que sabían a lágrimas. Fue entonces cuando realmente comencé a recordar, no solo los momentos dulces, sino toda la verdad de nuestra historia. Recordé cuando Francisco se casó con Gabriela y yo ofrecí mi casa para la recepción porque ellos no tenían dinero para un salón. Recordé cómo Gabriela había cambiado todos mis arreglos florales porque no combinaban con su visión. Recordé cómo, ese día que debería haber sido de celebración, me sentí como una empleada en mi propia casa. Recordé cuando Miguel nació y yo me mudé prácticamente a su casa durante 2 meses para ayudar con el bebé. Gabriela acababa de dar a luz y necesitaba descanso, así que yo me hacía cargo de todo: cambiar pañales, dar mamaderas, bañar al bebé, lavar ropa, cocinar, limpiar. Francisco trabajaba largas horas y llegaba a casa solo para cenar e irse a dormir. Una noche, cuando Miguel tenía apenas 3 semanas, se despertó llorando con fiebre. Yo pasé toda la madrugada con él en brazos, caminando por la casa, cantándole canciones de cuna, aplicándole compresas tibias. Cuando finalmente se calmó al amanecer, Gabriela se despertó y lo primero que dijo fue: «Esperanza, ¿por qué no lo llevaste al doctor? Si le pasa algo por tu culpa, Francisco me va a matar». Ni una palabra de agradecimiento por haberme desvelado cuidando a su hijo, ni un reconocimiento de que había salvado su noche de sueño. Solo reproches y la amenaza implícita de que cualquier problema sería mi culpa. En ese momento debería haber puesto límites, debería haber dicho algo, pero me quedé callada porque pensé que era lo que una buena abuela debía hacer. Los recuerdos siguieron llegando como una avalancha. Recordé cuando Francisco necesitó dinero para el enganche de su casa. Yo tenía ahorrados 50,000 pesos que Antonio y yo habíamos guardado durante años para nuestro retiro. Sin pensarlo 2 veces, se los di completamente. «Es un préstamo, mamá», me había dicho Francisco. «Te lo devuelvo en 2 años».
Eso fue hace 15 años, y nunca volví a ver ni un peso de ese dinero. Recordé cuando Miguel cumplió 15 años y quería una fiesta grande. Gabriela vino a visitarme con una lista de todo lo que necesitaban: el salón, la música, la comida, la decoración. Esperanza, usted que tanto quiere a Miguel, estoy segura de que le va a encantar ayudarnos con esto. No era una pregunta, era una orden disfrazada de súplica. Terminé gastando otros 20,000 pesos en una fiesta donde me sentí como una invitada incómoda en lugar de la abuela orgullosa. Recordé las Navidades de los últimos años, cuando yo compraba regalos caros para todos y ellos me daban una tarjeta genérica que obviamente habían comprado el último minuto. Recordé los cumpleaños donde yo cocinaba todo el día y ellos llegaban tarde, comían rápido y se iban temprano porque tenían otros compromisos. Pero el recuerdo más doloroso llegó cuando pensé en el último cumpleaños de Antonio, pocas semanas antes de que el cáncer finalmente lo venciera. Él estaba muy débil, pero insistió en que hiciéramos una cena familiar. Yo cociné su plato favorito, decoré la casa, invité a Francisco y su familia. Ellos llegaron una hora tarde porque había mucho tráfico, comieron en silencio viendo sus teléfonos y se fueron antes del postre porque Miguel tenía que estudiar para un examen. Antonio se quedó sentado en su silla, mirando los platos apenas tocados y los regalos que nadie había abierto con entusiasmo. «Esperanza», me dijo con esa voz débil que ya anunciaba su partida, «¿tú crees que nosotros fallamos como padres?» Le dije que no, que Francisco solo estaba ocupado, que las cosas cambiarían. Pero en el fondo de mi corazón, yo también me hacía la misma pregunta. Antonio murió 2 semanas después. En el funeral, Francisco lloró como si hubiera perdido al mejor padre del mundo, pero yo sabía que esas lágrimas eran más de culpa que de dolor. Durante los últimos 5 años de vida de su padre, Francisco lo había visitado tal vez una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas para no quedarse mucho tiempo. Después del funeral, cuando la casa se llenó de flores y tarjetas de condolencia, Gabriela se acercó a mí. Pensé que tal vez iba a ofrecerme su apoyo, que tal vez la muerte de Antonio había tocado su corazón. En lugar de eso, me dijo: «Esperanza, Francisco y yo hemos estado hablando. Creemos que no debería quedarse sola en esta casa tan grande. Hay unas residencias muy bonitas para personas mayores, donde estaría más segura. Residencias para personas mayores. Asilos, en palabras más claras». Habían esperado exactamente una semana después del funeral para sugerir que me deshiciera de la casa donde había vivido durante 35 años, donde cada rincón tenía memorias de mi vida con Antonio, donde me sentía más cerca de él, incluso después de su muerte. «No estoy lista para eso», les había dicho firmemente. «Esta es mi casa y aquí me quedo». Vi la frustración en los ojos de Gabriela y la decepción en los de Francisco. No era preocupación por mi bienestar lo que los motivaba. Era el deseo de heredar la casa sin tener que lidiar conmigo. Ahora, sentada en esa misma casa 5 años después, me daba cuenta de que ese había sido el primer síntoma claro de lo que estaba pasando. No querían cuidarme, querían deshacerse de mí de la manera más conveniente posible. Y yo, en mi dolor por la pérdida de Antonio y mi desesperación por mantener a mi familia unida, había ignorado todas las señales. Los meses que siguieron a la muerte de Antonio fueron los más solitarios de mi vida. Francisco y Gabriela me visitaban cada vez menos, siempre con prisa, siempre con excusas. Miguel, que entonces tenía 13 años, había dejado de quedarse a dormir en mi casa los fines de semana como solía hacer. «Ya está muy grande para eso», me explicó Gabriela con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Recordé las noches infinitas cuando me despertaba a las 3 de la mañana y extendía la mano para tocar el lado vacío de la cama donde Antonio había dormido durante 35 años. El silencio de la casa era ensordecedor. A veces marcaba el número de Francisco solo para escuchar una voz familiar, pero siempre parecía molesto por mis llamadas. «Mamá, son las 10 de la noche. Mañana tengo que trabajar temprano», me decía con ese tono de impaciencia que se había vuelto su manera habitual de hablarme. Como si necesitar a mi hijo después de perder a mi esposo fuera algo irracional e inconsiderado. Recordé cuando me enfermé de gripe hace 2 años.
Tenía fiebre alta, escalofríos, no podía levantarme de la cama. Llamé a Francisco pidiendo ayuda, tal vez que me trajera medicinas o sopa. Mamá, ¿no puede ir a la farmacia usted misma? Gabriela está en cama con náuseas por el embarazo pasado y yo tengo una presentación importante mañana. El embarazo pasado había sido un aborto espontáneo que tuvieron hace 3 años, pero Gabriela seguía usándolo como excusa para no hacer nada que la incomodara. Fue Dolores, mi vecina, quien se dio cuenta de que yo no había salido de casa en 3 días. Ella tocó mi puerta, me encontró delirando con fiebre y me llevó al doctor. Se quedó conmigo durante toda mi recuperación, comprándome medicinas, haciéndome té, asegurándose de que comiera. Una mujer que no tenía ninguna obligación familiar conmigo mostró más amor que mi propio hijo. Cuando Francisco finalmente supo que había estado enferma, su única reacción fue: ¿por qué no me dijo que estaba tan mal? Como si yo no hubiera pedido su ayuda, como si él no hubiera decidido que su presentación de trabajo era más importante que la salud de su madre. Recordé el último día de las madres, hace 6 meses. Había esperado todo el día una llamada, una visita, un mensaje. Nada. Al día siguiente, llamé yo, tratando de sonar casual. Ah, mamá, se nos pasó completamente. Gabriela tuvo mucho trabajo y yo estuve ocupado con el proyecto nuevo. Pero feliz Día de las Madres atrasado. Se les pasó completamente. El día dedicado a celebrar a las madres se les pasó completamente. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Antonio. No solo por el olvido, sino por la mentira, porque sabía que no se les había pasado, simplemente no había sido importante para ellos. Pero tal vez el recuerdo más revelador de todos llegó cuando pensé en la última vez que Miguel había venido a visitarme por iniciativa propia, sin que sus padres lo obligaran. Fue hace más de 2 años. Tenía 16 años y había venido porque necesitaba dinero para una excursión escolar. No porque quisiera pasar tiempo conmigo, no porque me extrañara, sino porque necesitaba algo. Abuela, me había dicho con esa sonrisa encantadora que había heredado de Francisco, necesito 500 pesos para una excursión. Mis papás dicen que no tienen dinero, pero yo sé que usted siempre me ayuda. Por supuesto que le di el dinero. Y por supuesto que nunca más me visitó después de esa excursión. Ahora entendía que durante años había estado comprando el amor de mi familia. Cada regalo caro, cada préstamo que nunca me devolvían, cada favor que yo hacía sin recibir nada a cambio. No era amor lo que yo recibía, era interés. Y cuando no tenía nada que ofrecer, como en el hospital después de mi desmayo, su verdadera actitud hacia mí quedaba al descubierto. La tarde del miércoles de esa semana terrible, mientras organizaba los medicamentos que el doctor Rafael me había recetado, encontré algo que no había visto en años. Una caja de zapatos llena de cartas que Antonio me había escrito durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio. No sé qué me impulsó a abrirla, pero de repente estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de papel amarillento y tinta desvanecida. Mi querida Esperanza, decía una de las cartas fechada en 1975. Hoy te vi jugando con el hijo de tu hermana y me emocioné pensando en los hijos que tendremos. Serás una madre maravillosa porque tienes el corazón más generoso que conozco. Solo prométeme que nunca dejarás que nadie abuse de esa generosidad, ni siquiera nuestros propios hijos. El amor verdadero no se mendiga, se da libremente y se recibe con gratitud. Las palabras de Antonio, escritas casi 50 años antes, me golpearon como una profecía. Él había visto en mí la tendencia a dar sin límites y me había advertido sobre los peligros de ese amor sin fronteras. Si hubiera estado vivo ahora, ¿qué me diría sobre la situación en que me encontraba? Seguí leyendo. Otra carta, esta de 1978, después de que Francisco naciera. Esperanza, amor mío, veo cómo te desvives por nuestro hijo y me llena de orgullo. Pero también veo en tus ojos esa preocupación constante, como si fuera tu responsabilidad hacer feliz a todo el mundo. Recuerda que amar no significa sacrificar tu propia dignidad. Enseñémosle a Francisco a ser agradecido, a valorar lo que recibe, a dar tanto como toma. Antonio había visto el futuro mejor que yo. Había visto que mi amor sin límites podía crear un hijo que esperara recibir siempre sin dar nunca.
Pero en mi deseo de ser la madre perfecta, no había escuchado sus advertencias. Había criado a Francisco pensando que mi trabajo era hacerle la vida fácil, no enseñarle a valorar el esfuerzo y el sacrificio. La última carta que leí estaba fechada apenas 3 años antes de la muerte de Antonio. Mi amor, estoy preocupado por ti. Veo cómo Francisco te trata a veces, con esa displicencia que no se merece una madre como tú. Sé que lo amas incondicionalmente, pero el amor incondicional no significa aceptar el maltrato. Prométeme que si algún día yo no estoy aquí para defenderte, tú misma vas a defender tu dignidad. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir menos de lo que vales. Me quedé ahí sentada en el suelo, rodeada de esas cartas, llorando por mi esposo muerto, que había entendido mejor que yo misma los peligros de amar sin límites. Antonio había visto las señales que yo había ignorado. Había tratado de prepararme para este momento, para el día en que tendría que elegir entre mantener una relación tóxica o defender mi propia dignidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, caminando por la casa, recordando cada rincón donde Antonio y yo habíamos sido felices. La cocina donde desayunábamos juntos todos los días, la sala donde veíamos televisión tomados de la mano, el jardín donde él plantaba flores y yo colgaba la ropa. En cada uno de esos lugares podía escuchar su voz aconsejándome: Esperanza, tienes 70 años. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar pidiendo amor donde no te lo quieren dar? ¿Cuándo vas a empezar a vivir para ti misma? Al amanecer, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Iba a llamar al doctor Rafael y preguntarle algo importante, algo que había estado rondando en mi mente desde nuestra conversación en el hospital. Cuando el doctor contestó, su voz sonaba preocupada. Señora Esperanza, ¿cómo se encuentra? ¿Ha estado tomando sus medicamentos? Doctor, le dije con una determinación que no sabía que tenía. Necesito preguntarle algo muy específico. Si yo hago cambios drásticos en mi vida para eliminar el estrés, ¿mi corazón puede mejorar? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Morales, a los 70 años el corazón aún tiene una capacidad increíble de recuperación si se elimina el factor que lo está dañando. En su caso, el estrés emocional es el principal culpable. Si usted pudiera encontrar paz, su corazón podría sanarse significativamente. ¿Y si esos cambios significaran alejarme de mi familia? Pregunté, sorprendiéndome de mi propia honestidad. El doctor suspiró profundamente. Señora Esperanza, soy médico, pero también soy hijo de una madre de 80 años. Si su familia está causándole el estrés que está dañando su corazón, entonces alejarlas de esa toxicidad no es abandono, es supervivencia. Cuando colgué el teléfono, me senté en la mesa de la cocina donde Antonio y yo habíamos tomado miles de desayunos juntos. Por primera vez en años, me sentía como si hubiera hablado con alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar, no por lo que yo podía dar, sino por quién era yo como persona. Abrí mi cuaderno viejo, ese donde había escrito mis sueños cuando era joven, y comencé a escribir algo nuevo. No sueños esta vez, sino un plan para recuperar mi vida, mi dignidad y mi paz. Un plan que Francisco y Gabriela nunca verían venir, porque nunca se habían molestado en conocer realmente a la mujer detrás de la madre que habían estado explotando durante años. Mientras escribía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Ironía que una mujer llamada Esperanza hubiera perdido precisamente eso. Pero Antonio tenía razón. Aún quedaba tiempo para vivir por mí misma. Y cuando terminara de ejecutar mi plan, Francisco finalmente entendería el verdadero valor de todo lo que había dado por garantizado. El sol se puso esa tarde pintando mi cocina de dorado, y por primera vez en años, ese color no me recordó solo el pasado. Me recordó que aún podía haber amaneceres nuevos en mi futuro. Amaneceres que tal vez, finalmente, serían solo míos. El plan en silencio. La mañana siguiente amaneció diferente. No porque el sol brillara más o porque los pájaros cantaran con mayor alegría, sino porque yo había cambiado durante la noche. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Antonio, me desperté sin esa sensación de vacío en el estómago que me acompañaba cada día. Me desperté con un propósito.
Me levanté temprano, a las 5 de la mañana, y me preparé un café más fuerte de lo habitual. Necesitaba estar completamente despierta para lo que venía. Saqué papel y lápiz y comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Una lista de todo lo que yo aportaba a la vida de Francisco y su familia, y todo lo que recibía a cambio. En la columna de Lo que doy, escribí: cuidé a Miguel gratis durante 2 años cuando nació. Préstamos sin devolución por 25,300 pesos. Regalos caros en Navidades y cumpleaños. Comida gratis todos los domingos durante años. Transferencia mensual de 600 pesos para la Universidad de Miguel durante 3 años. Mi casa como garantía cuando Francisco pidió su primer crédito automotriz. En la columna de Lo que recibo, el papel quedó prácticamente en blanco. Visitas cada vez más espaciadas y más cortas. Llamadas telefónicas donde siempre parecían tener prisa por colgar. Maltratos disfrazados de preocupación. Y más recientemente, abandono total cuando más los necesitaba. El contraste era devastador, pero también revelador. No era una relación, era una explotación. Y yo había sido cómplice de mi propia explotación durante décadas, confundiendo el dar sin límites con el amar sin condiciones. Terminé mi café y tomé una decisión que me sorprendió por su frialdad. Iba a investigar exactamente cuáles eran mis opciones. No de manera emocional, no gritando o haciendo escenas dramáticas como Francisco esperaría. Iba a hacer esto como la mujer inteligente y capaz que había sido antes de convertirme en esclava del amor no correspondido. Mi primera parada fue el banco. Hacía años que no revisaba mis cuentas detenidamente, porque siempre había confiado en que Francisco se ocuparía de mis finanzas cuando yo fuera más mayor. Qué ingenua había sido al pensar que alguien que no se preocupaba por mi salud iba a preocuparse por mi dinero. El gerente, el licenciado Rodríguez, me recibió con esa amabilidad profesional que reservan para los clientes de muchos años. Doña Esperanza, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Le expliqué que quería un estado de cuenta completo de todas mis transacciones de los últimos 5 años, especialmente las transferencias que había hecho a otras cuentas. Mientras esperábamos que el sistema generara el reporte, conversamos. Licenciado, le pregunté tratando de sonar casual, si una persona de mi edad quisiera hacer cambios importantes en su situación financiera, ¿qué opciones tendría? Me miró con interés profesional. Bueno, doña Esperanza, depende de qué tipo de cambios esté considerando. ¿Está pensando en inversiones, cambio de beneficiarios, tal vez reubicación? Su pregunta sobre reubicación me llamó la atención. Reubicación, repetí. ¿Qué implicaría algo así? El licenciado se acomodó en su silla, claramente interesado en la conversación. Muchas personas de su generación deciden mudarse a ciudades más pequeñas donde el costo de vida es menor y el ritmo más tranquilo. Con el valor de una propiedad en la Ciudad de México, se puede comprar algo muy bonito en Cuernavaca, Querétaro o incluso San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. El nombre resonó en mi memoria. Antonio y yo habíamos hablado de visitar ese lugar cuando nos jubiláramos. Él había leído que era un pueblo colonial hermoso, lleno de artistas y extranjeros jubilados que habían encontrado paz ahí. ¿Qué sabe usted de San Miguel de Allende?, le pregunté. Es un lugar precioso, doña Esperanza. Muchos de nuestros clientes se han mudado ahí. Clima perfecto, costo de vida mucho menor que aquí, y una comunidad muy activa de personas mayores. Con lo que vale su casa aquí, podría comprar algo muy lindo allá, y todavía le sobraría dinero para vivir cómodamente. Cuando el reporte estuvo listo, los números me impactaron. En 5 años había transferido a Francisco un total de 43,200 pesos. No eran préstamos, como yo me había convencido. Eran regalos que él había aceptado sin nunca ofrecer devolverlos. Además, tenía en mi cuenta de ahorros 87,000 pesos que había acumulado de mi pensión y algunos trabajos de costura que aún hacía ocasionalmente. Licenciado, le dije mirando esos números, ¿cuánto tiempo tomaría cancelar la transferencia automática que tengo autorizada a la cuenta de mi hijo? Me miró sorprendido. Durante 3 años, cada mes había autorizado 600 pesos automáticamente para los gastos universitarios de Miguel. Se puede cancelar inmediatamente, doña Esperanza. Solo necesito que firme esta forma. Firmé sin dudarlo. Era mi dinero, producto de años de trabajo duro,
y Miguel era lo suficientemente grande para conseguir un trabajo de medio tiempo si realmente necesitaba dinero para sus gastos. Mi siguiente parada fue la inmobiliaria donde había comprado mi casa con Antonio 35 años atrás. El señor Hernández, que había heredado el negocio de su padre, me recibió con sorpresa. Doña Esperanza, qué alegría verla. ¿Cómo está? Hace años que no sabía de usted. Muy bien, Mauricio. Vengo a preguntarle algo importante. Si yo quisiera vender mi casa, ¿cuánto cree que podría obtener por ella? Su sorpresa fue evidente. Doña Esperanza, ¿está pensando en vender? Es una casa hermosa en una zona que se ha revalorizado muchísimo. Sacó su calculadora y comenzó a hacer algunos cálculos. Considerando el tamaño, la ubicación y las mejoras que le ha hecho a lo largo de los años, yo diría que podríamos ponerla en el mercado por 200,000 pesos, tal vez un poco más. 200,000 pesos. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Con esa cantidad, más mis ahorros, podría comprar una casa pequeña en San Miguel de Allende y vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. ¿Cuánto tiempo tomaría venderla?, pregunté, sorprendiéndome de lo práctica que sonaba mi voz. En el mercado actual, una casa como la suya se vende rápido. Yo diría que en 3 o 4 semanas podríamos tener una venta cerrada. Tal vez menos si aparece el comprador adecuado. 3 o 4 semanas. El tiempo suficiente para planear todo cuidadosamente, sin prisa, pero sin pausa. Mauricio, si yo decidiera proceder, ¿podríamos mantenerlo confidencial hasta que esté todo listo? Le expliqué que no quería que mi familia se preocupara innecesariamente hasta que yo tuviera todos los detalles resueltos. Por supuesto, doña Esperanza, la discreción es parte fundamental de nuestro servicio. De regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. No era solo el dinero, era la libertad que ese dinero representaba. La libertad de tomar mis propias decisiones sin tener que consultar con Francisco. La libertad de vivir sin sentir que era una carga para nadie. La libertad de descubrir quién era Esperanza cuando no estaba definida únicamente por ser la madre de Francisco. Esa tarde, mientras organizaba mis papeles, el teléfono sonó. Era Miguel. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez había llamado para preguntar cómo estaba, para disculparse por la frialdad de sus padres en el hospital. «Abuela», me dijo con esa voz que había cambiado de la dulzura infantil a la impaciencia adolescente. «¿Qué pasó con el dinero de este mes? Mi papá dice que la transferencia no llegó y necesito pagar la colegiatura». Ahí estaba. Ni un «¿Cómo estás, abuela?», ni un «supe que estuviste en el hospital». Solo la exigencia del dinero quedaba por garantizado. En ese momento, supe con absoluta certeza que estaba tomando la decisión correcta. «Miguel», le dije con una calma que me sorprendió, «cancelé esa transferencia. A los 18 años es tiempo de que aprendas a ganar tu propio dinero». Se hizo un silencio del otro lado de la línea. «¿Pero por qué, abuela? Siempre me has ayudado. ¿Acaso hice algo malo?». Su confusión era genuina, y por un momento sentí una punzada de dolor. No, no había hecho nada malo. El error había sido mío, al enseñarle que podía esperar recibir siempre sin dar nunca. «No hiciste nada malo, Miguel, pero estoy haciendo algunos cambios en mi vida. Tu generación es inteligente y capaz. Estoy segura de que encontrarás la manera de pagar tus estudios». Antes de que pudiera responder, colgué. 5 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Francisco, y su voz sonaba furiosa. «Mamá, ¿qué es esta locura de cancelar el dinero de Miguel? ¿Se volvió loca?». Su tono me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. «Francisco», le dije con una serenidad que no sabía que tenía. Ese dinero era un apoyo temporal, no una obligación permanente. Miguel es un adulto y puede trabajar mientras estudia, como hiciste tú en su momento. Lo cual era una mentira. Francisco nunca había trabajado durante sus estudios porque yo me había sacrificado para que no tuviera que hacerlo. «Pero mamá, ¿cómo se le ocurre hacer eso sin consultarnos? Gabriela está embarazada, yo tengo gastos extras, y usted decide cortar el apoyo justo ahora». Noté que mencionó todos los gastos de ellos, pero ni una sola vez preguntó cómo estaba yo después del hospital. «Francisco», le dije, y mi voz sonó tan firme que hasta yo me sorprendí. «Cuando te llevaron al hospital por tu apendicitis a los 15 años,
Te pregunté si era buen momento para gastar en cirugía. Cuando necesitaste dinero para tu casa, consulté con alguien antes de darte mis ahorros. Ahora yo estoy tomando decisiones sobre mi dinero y no necesito consultarlo con nadie. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Francisco habló otra vez, su voz había cambiado a ese tono manipulador que conocía tan bien. Mamá, ¿qué le pasa últimamente? Desde lo del hospital está actuando muy raro. Tal vez deberíamos hacer una cita con un especialista. A veces los problemas del corazón afectan el pensamiento. Ahí estaba. La insinuación de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales porque había tomado decisiones que no les convenían. En lugar de enfurecerme, sentí una claridad fría. Esta era exactamente la confirmación que necesitaba de que estaba haciendo lo correcto. Francisco, le dije muy despacio, mi mente está perfectamente clara, tan clara que por primera vez en años estoy viendo las cosas como realmente son. Te sugiero que también tú tengas claridad. Soy tu madre, no tu empleada, y mis decisiones financieras no están sujetas a tu aprobación. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una emoción que no había sentido en años: poder. El poder de tomar mis propias decisiones y defenderlas. Durante los días siguientes, implementé mi plan con la precisión de una cirujana. Contraté al señor Hernández para que pusiera mi casa en venta de manera discreta. En menos de una semana, apareció una pareja joven con 2 niños pequeños que se enamoraron de la casa inmediatamente. Querían mudarse antes de que empezara el nuevo año escolar. Mientras se procesaba la venta, viajé en autobús a San Miguel de Allende para conocer el lugar que Antonio y yo habíamos soñado visitar. Fue amor a primera vista. Las calles empedradas, las casas coloniales pintadas de colores brillantes, la tranquilidad que se respiraba en el aire. Era exactamente el tipo de lugar donde una mujer de 70 años podía empezar una nueva vida. Encontré una casa pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina con ventana al jardín y una terraza donde podría sentarme a leer por las tardes. El precio era exactamente la mitad de lo que obtendría por mi casa en la Ciudad de México. Con el dinero restante podría vivir cómodamente durante años sin depender de nadie. Mientras esperaba a que se finalizaran todos los papeles, comencé a separar mis pertenencias. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Decidí llevar solo lo esencial: mi ropa, algunas fotos de Antonio, sus cartas y los pocos libros que realmente significaban algo para mí. Todo lo demás se lo dejaría a los nuevos dueños. Una tarde, mientras empacaba, encontré una caja llena de trabajos escolares de Miguel que había guardado durante años. Dibujos que había hecho para mí cuando tenía 5 años, cartas del Día de las Madres escritas con su letra infantil, fotografías de cuando lo llevaba al parque. Había sido una abuela que guardaba cada recuerdo, cada momento especial. Pero también encontré algo más revelador: las últimas tarjetas de cumpleaños que Miguel me había dado. Las de hace 3 años decían: para la abuela más especial del mundo. Las del año pasado decían simplemente: feliz cumpleaños, abuela. Y la del último cumpleaños era una tarjeta genérica sin mensaje personal, obviamente comprada y firmada a último momento. La progresión era clara. A medida que Miguel crecía, influenciado por la actitud de sus padres hacia mí, yo me había vuelto cada vez menos importante en su vida. No era culpa suya. Era el resultado inevitable de haberme convertido en la abuela que daba dinero en lugar de la abuela que enseñaba valores. 2 semanas después de poner la casa en venta, todos los papeles estaban listos. La pareja joven había conseguido su crédito hipotecario y la fecha de escrituración estaba programada para el viernes siguiente. También había completado la compra de mi nueva casa en San Miguel de Allende. Todo estaba listo para mi nueva vida. La noche del jueves, mientras me sentaba por última vez en la sala donde Antonio y yo habíamos sido felices durante tantos años, sentí una mezcla de nostalgia y anticipación. Esta casa tenía todas mis memorias, pero también todo mi dolor. Era hora de llevarse solo las memorias buenas y dejar atrás el dolor. Escribí una carta para Francisco. No una carta larga y emocional, llena de reproches, sino algo breve y directo. Francisco, cuando leas esta carta, ya me habré mudado. Vendí la casa y compré otra en San Miguel de Allende. No fue una decisión impulsiva.
La planifiqué cuidadosamente durante semanas. Durante años creí que mi trabajo como madre era hacer tu vida más fácil, incluso cuando eso significara sacrificar mi propia felicidad y dignidad. Me equivoqué. Mi trabajo era enseñarte a ser un buen hombre, y en eso fallé. El día que me desmayé en el mercado y me dijiste que estabas demasiado ocupado para preocuparte por mí, entendí que ya no soy bienvenida en tu vida. Así que decidí hacer lo que tú querías: desaparecer. No estoy huyendo con rabia, me voy con tristeza, pero también con esperanza. Esperanza de encontrar paz en los años que me quedan. Esperanza de recordar quién era yo antes de convertirme en alguien que mendiga amor donde no se lo quieren dar. No me busques. Esta decisión es definitiva. Que seas feliz, tu madre. Puse la carta en un sobre y la dejé en el centro de la mesa de la cocina, junto con las llaves que entregaría a los nuevos propietarios. Esa última noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Cuando abrí los ojos el viernes por la mañana, no sentí tristeza, sino una extraña ligereza, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubiera soltado. El camión de la empresa de mudanzas llegó a las 8 de la mañana. No había mucho que llevarse. 3 cajas con ropa y objetos personales, nada más. Mientras los trabajadores cargaban mis pocas pertenencias, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Dolores fue la primera en acercarse. «Esperanza, ¿qué está pasando?», me preguntó con preocupación genuina. «Me voy, Dolores. Es tiempo de empezar una nueva vida». Le expliqué brevemente lo que había decidido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero cuando le conté sobre San Miguel de Allende y la casita que había comprado, sonrió. «Ay, hija, creo que estás haciendo lo correcto. A veces para encontrar la felicidad hay que tener el valor de dejar atrás lo que nos lastima, aunque eso incluya a la familia». Me abrazó fuerte. «Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti, Dolores. Eres la única persona que realmente se preocupó por mí estos últimos años». Le di mi nuevo número de teléfono y le prometí que la llamaría cuando estuviera instalada. A las 10 de la mañana, el autobús que me llevaría a San Miguel de Allende estaba esperando en la estación. Mientras me alejaba de la Ciudad de México, mirando por la ventana las calles donde había vivido durante 70 años, no sentí pánico ni arrepentimiento. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Libre de las expectativas, libre de los maltratos disfrazados de amor, libre de la obligación de ser agradecida por las migajas de atención que me tiraban. Francisco y Gabriela querían que desapareciera de sus vidas. Habían conseguido exactamente lo que querían. Lo que no sabían era que cuando Esperanza Morales desapareciera, se llevaría consigo todo lo que ellos habían dado por garantizado. Y solo entonces, cuando fuera demasiado tarde, entenderían el verdadero valor de lo que habían perdido para siempre. El autobús avanzaba hacia mi nueva vida, y por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Francisco llegó a mi casa ese viernes a las 6 de la tarde, como había estado haciendo esporádicamente durante los últimos meses cuando necesitaba algo. Esta vez venía a pedirme dinero prestado para comprar la cuna del nuevo bebé que Gabriela estaba esperando. Había planeado sorprenderme con su visita, pensando que mi resistencia a darle dinero había sido solo un berrinche temporal que se me pasaría en unos días. Lo que encontró fue algo completamente diferente a lo que esperaba. Según me contó Dolores por teléfono esa misma noche, Francisco llegó silbando, con esa confianza de hijo que sabe que su madre siempre estará ahí para rescatarlo de sus problemas financieros. Tocó el timbre varias veces y cuando nadie respondió, usó la copia de la llave que yo le había dado años atrás para emergencias. Al abrir la puerta, se encontró con una casa completamente vacía. No solo vacía de muebles, sino vacía del alma que durante 35 años había llenado esos espacios con amor, comida casera, risas de nietos y la presencia incondicional de una madre que siempre estaba disponible. Los nuevos propietarios, la familia Jiménez, estaban terminando de acomodar sus cosas cuando Francisco entró sin avisar. La señora Carmen Jiménez, una mujer joven con 2 niños pequeños, se asustó al ver a un extraño entrando a su nueva casa sin permiso. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?», le preguntó con voz firme, protegiendo instintivamente a sus hijos.
Francisco se quedó paralizado, mirando alrededor como si hubiera entrado a una dimensión diferente. ¿Su casa? Esta es la casa de mi madre, Esperanza Morales. ¿Dónde está ella? ¿Qué hicieron con sus cosas? La señora Jiménez se relajó al entender la situación. Ah, usted debe ser Francisco. Su madre nos vendió la casa. Nos dijo que tenía un hijo, pero que no se preocupáramos porque él ya sabía de la venta. Por supuesto, yo no había dicho eso, pero era una mentira piadosa que evitaba preguntas incómodas. ¿Vendió la casa? Francisco se aferró al marco de la puerta como si fuera a desmayarse. Eso es imposible. Mi madre nunca vendería esta casa. Aquí vivió con mi padre durante 35 años. Debe haber algún error. El señor Jiménez apareció desde la cocina, cargando una caja. No hay ningún error, joven. Compramos la casa legalmente, con escrituras y todo. Su madre fue muy clara en que quería vender rápido para mudarse a San Miguel de Allende. ¿San Miguel de Allende? Francisco repitió las palabras como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Mi madre nunca ha mencionado ese lugar. ¿Cuándo pasó todo esto? Hace 3 semanas que cerramos el trato, explicó el señor Jiménez con paciencia. Su madre parecía muy decidida. Dijo que ya no tenía nada que la retuviera aquí. Ya no tenía nada que la retuviera aquí. Esas palabras golpearon a Francisco como un martillo. En ese momento comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido, pero aún no comprendía completamente por qué. ¿Dejó algún mensaje? ¿Una dirección? ¿Un teléfono? La desesperación en su voz era palpable. La señora Jiménez señaló hacia la mesa de la cocina, donde había quedado un sobre blanco con el nombre Francisco, escrito con mi letra cuidadosa. Dejó eso para usted. Francisco caminó hacia la mesa como un hombre en trance. Sus manos temblaban cuando abrió el sobre y comenzó a leer la carta que le había dejado. Los nuevos propietarios, respetando su privacidad, se retiraron a otra habitación, pero pudieron escuchar cuando Francisco soltó un grito de angustia que parecía salir desde lo más profundo de su alma. Se dejó caer en una silla que ya no era suya, en una cocina que ya no era de su familia, leyendo una carta que le explicaba que había perdido a su madre para siempre. No por muerte, sino por algo mucho más doloroso, por su propia crueldad. Según Dolores, que había estado observando desde su ventana, Francisco permaneció sentado en esa cocina durante más de 1 hora, leyendo y releyendo mi carta. De vez en cuando se le escuchaba llorar como no había llorado desde que era un niño pequeño. Cuando finalmente salió de la casa, tenía los ojos rojos y hinchados. Caminó directamente a la casa de Dolores y tocó su puerta con desesperación. «Señora Dolores», le dijo con voz quebrada, «¿usted sabía que mi madre se iba a ir?» Dolores, que me había prometido no revelar los detalles de mi plan, pero que tampoco iba a mentir para protegerlo, le respondió con la honestidad que él merecía. «Francisco, tu madre estuvo planeando esto durante semanas. Cada día la veía más triste, más sola, más abandonada. El día que te desmayaste en el hospital y tú le dijiste que estabas demasiado ocupado para preocuparte por ella, algo se quebró en su corazón que ya no se pudo reparar. Pero era solo un desmayo», protestó Francisco, buscando alguna justificación para su comportamiento. No era nada grave. El doctor dijo que era solo estrés. ¿Solo estrés? Dolores lo miró con una mezcla de compasión y reprobación. «Francisco, tu madre tenía estrés porque durante años ustedes la han tratado como si fuera un mueble incómodo en sus vidas, como si fuera una obligación pesada en lugar de la mujer que sacrificó toda su vida por ti». Francisco se derrumbó completamente. «¿Dónde está? ¿Cómo puedo encontrarla? Necesito hablar con ella. Necesito explicarle que todo fue un malentendido». «No fue un malentendido, Francisco», le dijo Dolores con firmeza. «Tu madre no se fue porque estuviera confundida o porque hubiera malinterpretado algo. Se fue porque finalmente abrió los ojos y vio cómo la estaban tratando. Y cuando una mujer como Esperanza toma una decisión así, es definitiva». Esa noche, Francisco regresó a su casa en estado de shock. Gabriela estaba esperándolo con una sonrisa, lista para preguntarle si había conseguido el dinero para la cuna. En lugar de eso, se encontró con un hombre destrozado que apenas podía hablar. «¿Qué te pasa? ¿Dónde está el dinero?», fueron las primeras palabras de Gabriela. Ni siquiera preguntó por qué Francisco parecía haber estado llorando. «No hay dinero», le dijo Francisco con voz hueca.
Mi madre vendió su casa y se fue. Se mudó a San Miguel de Allende. No nos dijo nada. Solo dejó una carta donde explica que ya no somos bienvenidos en su vida. Gabriela se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, en lugar de mostrar preocupación por el estado emocional de su esposo o tristeza por la pérdida de su suegra, su primera reacción fue de irritación. ¿Se fue? ¿Cómo se atrevió a irse sin decirnos nada? ¿Y qué vamos a hacer ahora con todos los gastos del bebé? Contábamos con su ayuda. Una vez más, la preocupación era puramente financiera. Gabriela, le dijo Francisco mirándola como si la viera por primera vez. Mi madre se fue porque se cansó de que solo la buscáramos cuando necesitábamos dinero. Y lo primero que tú preguntas es qué vamos a hacer sin su dinero. Pues sí, Francisco, seamos realistas. Con el bebé que viene tenemos muchos gastos, y tu madre siempre nos ha ayudado. No puede simplemente irse y dejarnos con todos los problemas. Gabriela no veía la contradicción en sus palabras. Por un lado, admitía que siempre dependían de mi ayuda financiera, y por otro lado, no entendía por qué me había alejado de ellos. Fue en ese momento cuando Francisco comenzó a ver a su esposa con claridad por primera vez en años. Vio el egoísmo que siempre había estado ahí, pero que él había ignorado. Vio la frialdad hacia su madre que había influenciado gradualmente su propia actitud. Y vio cómo entre los dos habían convertido a una mujer generosa y amorosa en una fuente de recursos financieros en lugar de tratarla como un ser humano que merecía amor y respeto. Miguel llegó a casa esa noche esperando encontrar a su familia, celebrando el dinero que habían conseguido de la abuela para su colegiatura. En lugar de eso, se encontró con su padre llorando en la sala y su madre hablando por teléfono, tratando de averiguar si la venta de mi casa se podía revertir por algún tecnicismo legal. ¿Qué está pasando?, preguntó Miguel, genuinamente confundido. Francisco lo miró con ojos llenos de lágrimas. Tu abuela se fue, Miguel. Vendió su casa y se mudó a otra ciudad. No sabemos cuándo la vamos a volver a ver. Por primera vez en años, Miguel mostró una reacción emocional genuina relacionada conmigo. ¿Se fue la abuela Esperanza? ¿Por qué? ¿Está enferma? No está enferma del cuerpo, hijo, le dijo Francisco con voz quebrada. Está enferma del corazón, y nosotros la enfermamos. Durante los días siguientes, Francisco intentó encontrarme de todas las maneras posibles. Llamó a información telefónica pidiendo mi nuevo número. Contactó a agencias de bienes raíces en San Miguel de Allende preguntando por Esperanza Morales. Incluso manejó hasta San Miguel de Allende buscándome casa por casa. No me encontró porque yo no quería ser encontrada. Había cambiado mi número de teléfono, había pedido específicamente que mi información se mantuviera privada en todos los registros, y me había mudado a un nombre ficticio como inquilina inicial antes de completar la compra. Cuando Francisco llegó a San Miguel de Allende, yo ya me había instalado en mi nueva vida, pero él no tenía manera de localizarme en un pueblo de 30,000 habitantes. 3 semanas después de mi partida, Francisco recibió una llamada del banco. Era el licenciado Rodríguez, quien le informaba que había problemas con el crédito automotriz de Francisco. Al parecer, yo había sido la garante de ese crédito, y al cambiar de domicilio y retirar mi garantía, el banco necesitaba una nueva garantía o el pago inmediato del saldo restante. ¿Cómo que retiró la garantía?, preguntó Francisco, sintiendo cómo otro pedazo de su mundo se desmoronaba. Su madre vino personalmente a firmar los papeles, explicó el licenciado Rodríguez. Dijo que debido a cambios en su situación familiar, ya no podía servir como garantía de las deudas de terceros. Francisco se dio cuenta de que no solo había perdido a su madre, había perdido la red de seguridad financiera que ni siquiera sabía que existía. Durante años, yo había sido la garantía silenciosa de su estabilidad económica, y él nunca lo había apreciado porque nunca lo había sabido. Un mes después de mi partida, Miguel tuvo que abandonar la universidad privada porque sin mi apoyo financiero mensual y sin el trabajo de medio tiempo que nunca había querido conseguir, no podía pagar las colegiaturas. Tuvo que transferirse a una universidad pública, trabajar por las tardes para pagarse sus gastos y por primera vez en su vida enfrentarse a las consecuencias reales de las decisiones financieras. Gabriela también enfrentó la realidad de su nueva situación. Sin la ayuda incondicional que yo había proporcionado durante años,
Tuvo que aceptar que con su embarazo y los gastos de la nueva bebé, ella también tendría que trabajar. No podría ser la madre de tiempo completo que había planeado ser, porque simplemente no tenían los recursos financieros que habían dado por garantizado. Pero el golpe más duro para Francisco llegó 6 semanas después de mi partida, cuando recibió una carta certificada de un abogado en San Miguel de Allende. Era una comunicación formal donde se le informaba que yo había hecho cambios significativos en mi testamento. La carta explicaba que, debido a circunstancias familiares que han resultado en el distanciamiento definitivo de mi hijo, había decidido dejar toda mi herencia a instituciones de caridad dedicadas al cuidado de ancianos abandonados por sus familias. La casa que había comprado en San Miguel de Allende, mis ahorros y cualquier bien que adquiriera en el futuro sería donado a la Fundación Casa del Olvido, una institución que yo había conocido durante mis primeras semanas en mi nueva ciudad. Francisco leyó esa carta una docena de veces, tratando de procesar el hecho de que no solo había perdido a su madre, sino que había perdido cualquier esperanza de recuperar lo que había dado por garantizado: mi perdón, mi apoyo y la herencia que siempre había asumido que sería suya. Esa noche, Francisco se sentó en su sala y trató de explicarle a Miguel lo que había pasado. «Hijo», le dijo con voz quebrada, «tu abuela no solo se fue, nos quitó de su testamento. Todo lo que tenía, todo lo que dejó tu abuelo, todo lo que ella trabajó durante años, lo va a donar a extraños». Miguel, que había pasado las últimas semanas enfrentando las consecuencias reales de la ausencia de su abuela, finalmente entendió la magnitud de lo que habían perdido. «Papá», le preguntó con una madurez súbita que el dolor le había dado, «¿nosotros fuimos malos con la abuela?» Francisco se quebró completamente. «Sí, hijo, fuimos horribles con ella, y ahora es demasiado tarde para arreglarlo». 2 meses después de mi partida, Dolores recibió una postal desde San Miguel de Allende. Era una imagen hermosa del pueblo colonial, con sus casas de colores brillantes y sus calles empedradas. En el reverso había escrito: «Querida Dolores, estoy bien, muy bien. Tengo un jardín pequeño donde cultivo tomates y flores. Tengo nuevas amigas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. He empezado a tomar clases de pintura. ¿Puedes creerlo? A los 70 años estoy aprendiendo a pintar. Antonio estaría orgulloso. Gracias por ser la única persona que realmente se preocupó por mí. Si Francisco pregunta por mí, dile que Esperanza Morales está viviendo la vida que debió haber vivido hace años. Con cariño, Esperanza». Dolores leyó esa postal en voz alta a Francisco, quien había ido a visitarla buscando cualquier noticia mía. Al escuchar mis palabras, Francisco finalmente entendió algo que debería haber entendido décadas antes. Había tenido a la mejor madre del mundo y la había perdido para siempre por su propia crueldad y negligencia. 6 meses después, Gabriela dio a luz a una niña hermosa a la que llamaron Esperanza, en un último intento desesperado de Francisco de honrar mi memoria. Pero cuando sostuvieron a la bebé en sus brazos, se dieron cuenta de algo doloroso. Esta nueva Esperanza nunca conocería a la Esperanza original. Nunca sabría lo que era tener una abuela que te amara incondicionalmente, que te tejiera suéteres, que te guardara todos tus dibujos, que siempre estuviera disponible cuando la necesitaras. Francisco miraba a su nueva hija y veía en sus ojos un futuro donde él tendría que explicar por qué la abuela por quien la habían nombrado no estaba presente en su vida. Tendría que confesar que había perdido a su propia madre no por muerte o enfermedad, sino por su incapacidad de valorar el amor incondicional mientras lo tenía. Y en las noches silenciosas, cuando mecía a la pequeña Esperanza para que se durmiera, Francisco finalmente entendía el significado real de la pérdida. No había perdido solo a una madre, había perdido a su historia, a su red de seguridad, a la persona que lo había amado sin condiciones durante 45 años. Había perdido todo eso por la arrogancia de creer que el amor de una madre era infinito e indestructible, sin importar cuánto abuso tuviera que soportar. Había aprendido, demasiado tarde, que incluso el amor más profundo tiene límites, y que cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser definitivas e irreversibles. La lección más cruel de todas era saber que en algún lugar, en San Miguel de Allende, su madre estaba viva,
saludable y feliz. Pero esa felicidad no lo incluía a él, y nunca más lo incluiría. Francisco había conseguido exactamente lo que había estado pidiendo durante años, que su madre desapareciera de su vida y dejara de molestarlo. Solo que ahora que lo había conseguido, se daba cuenta de que había sido la peor tragedia de su existencia. La paz del renacer. Un año después de mi llegada a San Miguel de Allende, mi rutina matutina se había convertido en algo sagrado. Cada día despierto a las 6 de la mañana, no por obligación, sino porque mi cuerpo y mi alma han encontrado su ritmo natural. Preparo café en mi pequeña cocina, mientras escucho el canto de los pájaros que anidan en el árbol de bugambilia de mi jardín. Mi casa es pequeña, pero perfecta para mí. 2 habitaciones, una terraza con vista a las montañas y un jardincito donde he plantado tomates, hierbas aromáticas y las flores que Antonio siempre amó. Cada mañana riego mis plantas mientras el sol pinta las montañas de dorado y siento una paz que no había conocido en décadas. He descubierto cosas sobre mí misma que había olvidado durante años de ser únicamente la madre de Francisco. Resulta que tengo talento para la pintura. A los 70 años, mis manos artríticas han aprendido a sostener un pincel y crear pequeños cuadros de las calles empedradas de mi nueva ciudad. También descubrí que me encanta leer novelas, algo que nunca tuve tiempo de hacer cuando mi vida giraba en torno a las necesidades de otros. Los domingos por la mañana voy al mercado local, donde los vendedores ya me conocen como Doña Esperanza, la señora que pinta. Me tratan con el respeto cálido que merece cualquier persona mayor, sin la lástima condescendiente que había comenzado a recibir en la Ciudad de México. Aquí soy simplemente Esperanza, no la madre abandonada o la abuela solitaria. Tengo nuevas amigas. Elena, una viuda de 65 años que se mudó aquí desde Guadalajara después de que sus hijos la hicieran sentir como un estorbo. Carmen, una maestra jubilada que nunca se casó y vive rodeada de libros y gatos. Mercedes, una artista que llegó de Estados Unidos hace 10 años buscando inspiración y encontró una nueva familia entre las mujeres de esta comunidad. Nos reunimos todos los jueves en la tarde en el jardín principal del pueblo. Llevamos nuestros trabajos de costura, nuestros libros, nuestras pinturas. Hablamos de todo y de nada, del clima, de nuestros achaques, de los libros que estamos leyendo, de los sueños que aún queremos cumplir. Es una conversación sin urgencias, sin demandas, sin la tensión constante de tratar de mantener contentas a personas que no quieren estar contigo. Por las tardes, cuando el calor del día comienza a ceder, me siento en mi terraza con una taza de té y leo las cartas que me escribió Antonio durante nuestro noviazgo. Ya no me causan tristeza, me traen una calidez serena, como un abrazo desde el más allá. Siento que él está orgulloso de mí por haber encontrado finalmente el valor de elegir mi propia felicidad. Dolores me llama cada 2 semanas. Me cuenta las noticias del vecindario, quién se mudó, quién se enfermó, quién se casó. También me cuenta sobre Francisco. Sé que ha pasado por mi antigua casa varias veces, como si esperara encontrarme ahí por arte de magia. Sé que la pequeña Esperanza, mi nieta que lleva mi nombre pero que nunca me conocerá, está creciendo saludable y hermosa. No siento rabia cuando Dolores me cuenta estas cosas. Tampoco siento tristeza. Siento una distancia serena, como cuando observas la lluvia desde adentro de una casa cálida. Es algo que pasa allá afuera, en un mundo que ya no es el mío. Hace 3 meses, Dolores me contó que Francisco había manejado hasta San Miguel de Allende otra vez, preguntando por mí en la plaza principal, mostrando mi fotografía a los comerciantes. No logró encontrarme porque ya no soy la Esperanza que él busca. La mujer que él conocía existía únicamente en función de su familia. Esta nueva Esperanza existe para sí misma. A veces, en mis momentos más contemplativos, me pregunto si hice lo correcto, si debí haber luchado más por preservar la relación con mi familia. Pero entonces recuerdo el dolor constante en mi pecho durante esos últimos años, la humillación de mendigar amor donde no me lo querían dar, la sensación de ser invisible en la vida de las personas que más amaba. Ahora mi pecho se siente liviano. Mi corazón late con un ritmo tranquilo y fuerte. El doctor Rafael tenía razón. Eliminar el estrés tóxico de mi vida ha sanado mi corazón de maneras que ninguna medicina podría haber logrado.
Mi decisión no fue sobre castigar a Francisco, fue sobre salvarme a mí misma. Fue sobre reconocer que merezco ser amada y respetada, no tolerada como una obligación incómoda. Fue sobre entender que el amor verdadero no se mendiga, se da libremente y se recibe con gratitud. Los atardeceres en San Miguel de Allende son espectaculares. Cada noche, las montañas se vuelven púrpuras y rosadas, como si Dios hubiera decidido pintar el cielo especialmente para las mujeres que tuvimos el valor de empezar de nuevo. Me siento en mi terraza, con mis plantas floreciendo a mi alrededor, y siento una gratitud profunda por esta segunda oportunidad. No es que no extrañe algunos momentos del pasado. Extraño al Francisco niño que me abrazaba después de las pesadillas. Extraño al Miguel bebé que se quedaba dormido en mis brazos. Pero no extraño el dolor de los últimos años, la constante sensación de no ser suficiente, de estar sobrando en mi propia vida. En mi mesa de noche tengo una fotografía nueva. Es una imagen que Elena me tomó el mes pasado en el jardín principal, rodeada de mis nuevas amigas, todas sonriendo genuinamente bajo la sombra de los jacarandás. En esa fotografía, mi sonrisa es real. Mis ojos brillan con una luz que no había tenido en años. Esta es quien soy ahora, Esperanza Morales, una mujer de 71 años que pinta acuarelas, cultiva tomates, lee novelas de amor y ha aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación. Ayer por la tarde, mientras regaba mis flores, llegó un sobre con mi nombre. Era una carta de Miguel, mi nieto, que había conseguido mi dirección a través de algún conocido. La carta era larga, llena de disculpas, de explicaciones, de súplicas para que regresara. La leí completa, sentada en mi jardín, y luego la doblé cuidadosamente. No con rabia, sino con la serenidad de quien ha hecho las paces con sus decisiones. La guardé en una caja junto con las otras cartas que he recibido durante este año, todas pidiendo perdón, todas prometiendo cambios, todas llegando demasiado tarde. Tal vez algún día les responda. Tal vez algún día pueda encontrar en mi corazón el espacio para una relación diferente, construida sobre bases nuevas. Pero hoy no es ese día. Hoy mi paz es demasiado valiosa para arriesgarla. Mientras el sol se pone sobre San Miguel de Allende, pintando mi mundo de colores dorados, abro mi cuaderno nuevo y escribo. Hoy cumplí 71 años viviendo para otros. Mañana cumpliré un día más viviendo para mí. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo. A veces, el mayor renacer es el silencio que una elige conservar.